Empecemos con las preguntas. Miriam Alfaro, bueno, cualquiera de ustedes puede darme una pregunta. Yo soy el paciente, o bueno, yo estaba viendo al paciente. ¿Y qué quieren saber de este paciente? ¿Qué les gustaría saber? Pregunten, muchachos. Algo tienen que saber de este paciente. Antecedentes, historia, algo. ¿No les da curiosidad el paciente? Antecedentes. Los signos vitales, doctor. ¿Ya? Los signos vitales de tu paciente en el momento antes del paro estaba con 135/95 con una saturación de 95%. Después de que se ha desmayado, no tenía signos vitales. ¿Otra pregunta? Perdón, antecedentes patológicos también, doctor. Okay. Como te he dicho, el paciente era un exfumador, bien fumador y que tenía una gastritis. Por lo menos, hipertensión no le han diagnosticado, pese a que tiene los signos vitales elevados en denantes. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, ¿cuánto tiempo ha fumado el paciente? Pucha, unos 15, 20 años, una cajetilla diaria. Apenas si puede sanarse. ¿Otra pregunta? Doctor, ¿alguna alergia que tiene el paciente? No que nosotros sepamos. Lo que ustedes quieran, muchachos. A tu paciente lo llevan a la unidad de shock trauma. En emergencia siempre hay un shock trauma, donde lo primero que hace el personal de enfermería calificado es ver a tu paciente y lo monitoriza. Y al momento de monitorizar encuentra esta señal o esta ventanita. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Miriam Alfaro está? No está Miriam Alfaro. Entonces, Albert Hierba. Señor doctor Albert, ¿qué ve en este monitor? Una frecuencia cardíaca elevada, doctor. Una frecuencia cardíaca de 154. ¿Pero qué más ve? Cuénteme, doctor. La doctora Alejandra Pasa, ¿qué ve en el monitor? Ya, no está la doctora Alejandra. La doctora Kelly Vilca, ¿qué es lo que ve en La el monitor? saturación de oxígeno, doctor, no registro. No registra saturación de oxígeno, perfecto. No tenemos saturación de oxígeno, no tenemos CO2, tampoco tenemos presión. La doctora Kelly Vilca, ¿qué es lo que ve en el monitor? Es un monitor cardíaco, ¿ah? Bueno, es de signos vitales. Una frecuencia cardíaca elevada. Una frecuencia cardíaca elevada. ¿Qué más? La doctora Ivonne Calizaya, ¿qué es lo que ve en el monitor? Una frecuencia cardíaca muy variable, está subiendo y bajando. Exacto, vemos que una frecuencia cardíaca. Mientras sigues mirando, de nuevo tu paciente va a cambiar de frecuencia. Y va a caer este ritmo. ¿Qué es el ritmo que estamos viendo, doctores? Taquicardia ventricular. Una taquicardia ventricular. Entonces, si su paciente estaba quedándose paradito, esperando porque le dolía el estómago, y él está acostumbrado a sufrir una gastritis, lo que nuestro paciente ha hecho es un Susan Chalco. ¿Vino? Vanessa Chaiña. ¿Está Vanessa Chaiña? La doctora Fiorella Cutipa, ¿se encuentra? Presenta, doctora.
Ya. Imagínate tu paciente, ancianito, antecedente de fumador, que viene por dolor abdominal, pero de un momento a otro tiene una lipotimia, un síncope. Y cuando lo llevan al monitor encuentran que tu paciente está en una taquicardia ventricular. Entonces, tu paciente, ¿qué es lo que ha sufrido? Ha sufrido un infarto agudo de miocardio que lo ha llevado a hacer un paro cardíaco. Y este es un ritmo que está ingresando. ¿Ya? Perfecto. Vamos a pasar a otro caso. Entonces, nos vamos acá al caso clínico número 2. Ahorita lo vamos a entender con más detalle esto, porque ustedes recién están aprendiendo. Caso clínico 2. Llega doña María, de 64 años, en una camilla. Usted se encuentra, doctor o doctora, en el servicio de emergencia. Y como los buenos médicos de emergencia son bien flojos y les gusta escaparse, le han dejado a usted como jefe de guardia y encargado. Hasta ese momento habían llegado puro gripes, resfríos y mocos, diarreas y mocos. Pero en ese momento, el de seguridad te avisa que hay una señora que está en una camilla y un joven le está sobre la paciente haciendo masaje cardíaco. Entonces, cuando tú ves al joven que está masajeando al corazón de la señora, te acercas y le dices, ¿qué ha pasado? Y él te dice, es mi mamá. Mi mamá estamos viniendo de Arequipa a Lima, en el bus, no tenemos mucha platita, estaba comiendo su pollo, en esa que le estaba picando sus piernas por sus varices, se estaba rascando, estaba comiendo su pollito a la brasa, o pollito asadito, quién sabe, porque tiene su control para oncología, le han dicho que puede tener cáncer de cuello uterino, así que le he traído a la capital para que lo puedan ver. Se levanta y se desmaya. Y tú le dices, diablos, ¿y cuánto tiempo has demorado de allá, del paradero de bus hasta acá? Y te dice, no mucho, doctor, será 2 minutos, estamos a 3 cuadras. Y el hijo, que es enfermero, le está realizando un masaje cardíaco. Y sí, le está realizando un buen masaje cardíaco, porque él es un buen enfermero. ¿Qué preguntas tienen de este paciente? Axel Flores Gómez. Presente, doctor. Axel, ¿qué te gustaría saber de este paciente? Si la paciente estaba recibiendo tratamiento, La paciente no estaba recibiendo ningún tipo de, bueno, al momento que indica no estaba recibiendo ningún tipo de tratamiento, solo tenía sus varices y era una persona obesa que estaba viniendo en bus de Arequipa a Lima. Estaba caminando, caminó, se levantó, estaba bajando del bus y ¡pum!, se desmayó. Y hizo una parada cardiorrespiratoria. Y su hijo, que es enfermero, le tomó los signos vitales y le dijo, está en parada, y le empezó a hacer masajes. Felizmente que la auxiliaron. Freddy Mamani, ¿se encuentra? Freddy Mamani Kutisaka. Sí, doctor. ¿Qué te gustaría saber de este paciente? ¿Qué antecedentes tenía de enfermedades? Como dice en la diapositiva, tenía varices en miembros inferiores, tenía sobrepeso y estaban pensando que tenía un cáncer de cuello uterino. Por eso ha venido, para un control por oncología, para que lo puedan estudiar. Se desmayó, hizo un paro. ¿Qué hacemos? Ya, no les voy a quemar el cerebro. Sigamos. Caso 3. Miguel, de 23 años, llega con golpes posteriores a una caída de su moto. Como Miguel es jovencito, está renegando porque se ha caído su moto y se ha dañado, obviamente, su moto, que le ha costado mucho tiempo ahorrar. Está deformado el brazo, o sea que tiene una fractura de brazo. Y dice que la culpa lo tiene en casco porque no la ha dejado ver. Mientras esperaba al traumatólogo, porque en el servicio de emergencia a veces no tenemos traumatólogo, está en otra área, está empezado a toser y luego cayó desmayado. Y el personal empezó a auxiliarlo y se ha dado cuenta que estaba en una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué quieren saber de Miguel? Denis Quispe Guaracayo. Denis Quispe Guaracayo se encontrará. Clinton Pérez Flores.
Clinton Pérez Flores se encontrará. Sí, ¿Qué te gustaría saber sí, de Miguel? doctor. Lo que tú quieras. Quizás, luego de cuánto tiempo ha llegado lo que es el servicio de emergencia. Tiempo de evolución aproximadamente 30 minutos. Le ha traído el servicio bueno, Samo. Otro. Vamos, muchachos, algo más. Ya. Caso clínico número 4. El señor Prudencio, de 55 años, ingresa al servicio renegando con alteración de la conciencia. Es un paciente que quiere su diálisis. Si él quiere diálisis, significa que es un paciente renal, posiblemente diabético o hipertenso, pero de que es renal, es renal. Dice, me han hecho esperar mucho tiempo por mi diálisis. Él llamó esta mañana, me tocaba y no me han dado cupo. Exige hablar con el encargado porque tienen que darle su cupo de diálisis. Lamentablemente, como él está en emergencia, nosotros solo mandamos diálisis de emergencia. Nosotros no mandamos otro tipo de diálisis. Mientras se espera, empieza a dar saltos y empieza a alterarse, levantando las manos y poniéndose diaforético. Se apoya en la camilla y cae inconsciente y no respira. Aparentemente está en un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué quieren saber de Prudencio? Hay que obligarles a participar. Eduardo Flores Choque se encontrará. Presente, doctor. ¿Qué quiere saber Eduardo del señor Prudencio? ¿Cuándo fue la última vez que recibió diálisis? Hace 4 días. ¿Qué más? Lo que ustedes quieran, muchachos, pregunten, aprovechen. Doctor, ¿cuánto era su presión? Presión al momento de ingresar estaba en 145/95. Tiene antecedente de hipertensión arterial, para lo cual toma losartán. Ya, toma losartán, 3 tabletas cada 12 horas. Losartán viene de 50 miligramos, ¿ah? ¿Qué más? Ya, vamos al otro caso clínico. Javier, de 18 años, llega al servicio traído por el SAMU. Un personal está sobre él haciendo masajes cardíacos. El paciente llega en una camilla y hay un personal que está haciéndole masaje. Indica que el Javier estaba en el paradero. Varias personas lo vieron cuando empezó a convulsionar en el piso. Empezó a convulsionar como un pescado. Que fue tanto la convulsión que al final le dio un paro cardíaco. Y este paro cardíaco, cuando empezaron a hacer el masaje, la convulsión continuó y no lo dejaron hacer el masaje cardíaco. Entonces llega el momento, está cianótica en la camilla y sí tiene un personal que está sobre el señor Javier y le está haciendo masaje cardíaco. ¿Alguna pregunta del caso 5? Doctor, ¿tiene Dime. anteriores de convulsiones? Sí, es una paciente epiléptica. Toma carbamazepina. ¿Qué más? Doctor, también podría ser ¿qué tipo de convulsión presenta? Tiempo de Es una condición clínico-clónica de aproximadamente 3 minutos. Como estaba muy cerca, se ha acercado, ha visto que estaba inconsciente y le empezó a hacer masaje cardíaco. ¿Qué más, muchachos? Caso 6. Richard de 15 años llega al servicio traído por su mamá. Richard, como es un jovencito travieso, estaba muy alegre y excitado. Dice su madre que estaba fumando y estaba tomando. Como Richard es un joven de alto poder adquisitivo, o sea, tiene plata, se va al baño y se cae, se desmaya. La mamá, al ver que su hijo está desmayado, empieza a pedir auxilio.
Cuando viene el de seguridad para intentar ayudar, la mamá acusa al de seguridad diciendo que tiene la culpa, y la enfermera que estaba yendo a ayudarle también dice que usted tiene la culpa. Lo que todos ven, y bueno, que Richard estaba en el piso, y la enfermera se acerca y dice que Richard está en un paro cardiorrespiratorio. ¿Alguna pregunta de Richard? ¿Tiene alguna herida externa, doctor, por la caída? Por la caída solo tiene una contusión, pero no tiene otras cosas más. Pero sí estaba fumando y tomando el día de ayer en la noche. Ha llegado a su casa aproximadamente 5 de la mañana. Doctor, disculpe, ¿la contusión a qué nivel? En la cabeza, en la frente si quieren. Aparte de fumar, doctor, y tomar bebidas alcohólicas, ¿es algún drogodependiente de alguna otra droga? Su mamá desconoce, solo sabe que estaba fumando y tomando con sus amigos, porque lo ha encontrado con ese tufo. Doctor, tal vez podría ser cómo están las pupilas. Oh, buena pregunta. Está midriática. Entonces acá agarramos, le ponemos midriasis marcada. Perfecto, muy buena pregunta. Empecemos. Nosotros hoy día vamos a hablar sobre la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar puede ser tanto como en el intrahospitalario como en el extrahospitalario. En el intrahospitalario es fácil porque yo estoy en emergencia, tengo mi área de trauma shock, mi área de UCI, UBI o está hospitalizado. En el extrahospitalario no. En el extrahospitalario puedo estar caminando y alguien hace un paro. Eso me va a convertir en el primer respondedor. O yo puedo estar haciendo un servicio de urgencia, como puede ser transporte de SAMU, o puedo estar llevando al paciente de un hospital a otro hospital y mi paciente hace parte. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que la parada cardiopulmonar es más importante cerebral. ¿Por qué? Porque un paciente puede estar minutos sin circulación, minutos sin oxigenación, pero un paciente no debe estar minutos sin reacción cerebral, o sea, sin respuesta motora o sin respuesta cognitiva o respuesta como ustedes quieran llamarla. Entonces, ¿qué es el paro cardiorrespiratorio? Es el cese brusco de las funciones cardíacas y pulmonar con posterior falla cerebral y muerte del paciente, la cual es espontánea y potencialmente reversible. En términos sencillos, mi paciente no ventila o no late, o como otros le llaman, no responde ni no respira. Entonces, para mí la reanimación cardiopulmonar es un conjunto de maniobras que tienen la finalidad de recuperar la circulación espontánea. O sea, tienen que revertir esta parada, tanto que sea cardíaca o sea pulmonar. Las maniobras tienen que efectuarse de una forma sistemática y secuenciada. Hay muchos consensos acerca de cómo hacer una parada y actualmente estamos con el AJA del 2020. Las maniobras que manejan vía aérea y compresiones torácicas que pueden estar acompañadas de medicamentos y equipos para revertir un paro cardíaco. Finalmente, es mantener el cerebro vivo o con mínimo daño. Para mí es importante esto de mantener el cerebro vivo con mínimo daño. ¿Por qué? Porque el tiempo para mí es importante. Como pueden ver en su imagen, mientras las maniobras sean lo más precoz posible, o sea, antes de los 2 minutos, el éxito aumenta. Pero si yo llego a más de 10 minutos, el éxito disminuye y el fracaso aumenta. Entonces puedo decir que mi paciente necesita sí o sí maniobras para que pueda mejorar. Entonces, digamos que la reanimación, vamos a hacer todo tipo de masajes o todo tipo de acciones para que mi paciente pueda tener su cerebro activo. Entonces, ¿qué han dicho? Podemos hacer cadenas de supervivencia. El AJA, porque hay escuelas de reanimación, el AJA lo ha dividido en 2 tipos de cadenas de supervivencia, una prehospitalaria y otra intrahospitalaria. La extrahospitalaria
se activa con la respuesta de emergencia, o sea, llamar. Tú ves una persona que está tirada en el piso y activas tu respuesta de emergencia. Llamo al 106 de SAMU, o llamo al 116 de los bomberos, o 115 o de la policía. Empiezo a ver si mi paciente está o no está en parada y empiezo a dar mis masajes cardíacos. Desfibrilo, si ya tengo mi desfibrilador, el único lugar donde van a encontrar un desfibrilador es en mi consultorio en el centro, o pueden encontrarlo en los otros hospitales o en algunas ambulancias SAMU tipo 3, porque ni siquiera Plaza Vea tiene un desfibrilador a la mano. El aeropuerto sí tiene un desfibrilador. Después hacemos el servicio de transporte, les hacemos los cuidados post-parada y después va a recuperación. En el intrahospitalario, como ya está en el hospital, es más fácil, porque tu paciente ya está en una cama. Entonces, lo que yo tengo que hacer es activar mi reconocimiento precoz. El paciente no se desmaya por nada, siempre te da signos y síntomas de algo, o te avisa que algo va a pasar. El paciente siempre te avisa con 1, 2, 3 días de anticipación que se va a morir. Por ejemplo, si mi paciente es un abuelito de 60 años que ha venido por una infección, un abuelito de 90 años que ha venido por una infección urinaria y está en su camita, todo bien, y de un momento a otro le ponen saturación y la saturación no marca, y tú piensas que es porque el abuelito está frío y le vuelves a saturar y no vuelve a marcar, y le tomas la presión y la presión está baja y dices, la presión está baja, pero no satura, ya, pues inventaremos, estará saturando 90. Este abuelito te está diciendo que tiene un llenado capilar lento, por lo cual yo tengo que reconocer que este es un paciente que quizás esté haciendo una sepsis, una disfunción orgánica múltiple, por lo cual sí es paciente candidato a hacer un paro cardiorrespiratorio. Entonces buscamos a los pacientes que son potenciales. ¿Qué pacientes son potenciales? Todos los que están más críticos y algunos que no están tan críticos que nos dan signos indirectos. Activamos nuestro sistema de respuesta, iniciamos las maniobras de compresión, desfibrilamos, porque en el hospital sí tenemos el desfibrilador a la mano, y de ahí lo pasamos a UCE, UBI o unidad de cuidados intensivos, como ustedes quieran llamarlos, y de ahí recuperar. Para que un paciente haga una parada cardiorrespiratoria, tiene que pasar por fases. Las fases, de acuerdo a lo que el paciente sea, van a pasar para que el corazón se quiera detener, tiene que pasar por fases eléctricas. Esta es la fase eléctrica, la primera, que se define en los primeros 4 o 5 minutos debido al paro. Generalmente se da por una fibrilación ventricular. Entonces mi corazón no está funcionando. ¿Dónde está? A ver. Ya, ahorita lo capturamos. Mi corazón no está funcionando. Esa es mi fase eléctrica. La segunda fase es mi fase hemodinámica. Cuando el corazón no funciona, la sangre no circula. Y esto puede llegar hasta los máximo 10 minutos. Y después de los 10 minutos, ya está mi parada cardíaca propiamente dicha, que es mi fase metabólica. La fase metabólica es cuando mi paciente ya tiene daño neurológico severo, o sea, ya está la cabecita quemada, o sea, ya no hay mucho que hacer por mi paciente. A ver, denme unos segunditos. Acá está, tengo esto que sí nos va a gustar. ¿Se ve la diapositiva que he compartido? El monitorcito. Sí, doctor. Este es un paciente que lamentablemente era un paciente no recuperable. ¿Qué significa? Que el paciente iba a morir, sí o sí. Felizmente que el paciente en aras de la educación nos ha dado la autorización firmada para ver su fallecimiento. Entonces, en tu imagen tú puedes ver la primera fase, que es una fase eléctrica. Vemos cómo una actividad eléctrica, como un nodo sinusal, se empieza a alternar y empieza a tener una taquicardia ventricular. Estos gráficos o estas imágenes en serrucho, en dientes, es una taquicardia ventricular. Esta taquicardia ventricular puede dividirse en dos tipos, una taquicardia ventricular monomórfica y una taquicardia ventricular polimórfica. Y como vemos en la imagen, el paciente va a entrar y va a salir de esa taquicardia ventricular porque el corazón obviamente quiere sobrevivir.
y vamos a ver cómo entra de nuevo a una polimórfica, pueden ver por el tamaño de los arcos, hasta que se va a volver una monomórfica y después una polimórfica. Entonces, yo les digo, muchachos, en una taquicardia ventricular, ¿este paciente tiene pulso? No, porque es un ritmo desordenado del corazón que no puede causar pulso ni puede causar presión. Entonces, el corazón está haciendo todo su esfuerzo por intentar mantenerse vivo. Como hemos visto en las diapositivas, esto puede durar unos minutos, puede ser de 1 a 4 minutos. Fase eléctrica. Entonces, cuando no hay pulso, obviamente la circulación se ha detenido. Y como la circulación se ha detenido, no llega oxígeno, ni llega azúcares y otros elementos al cerebro. Mi finalidad de mi paciente, o la finalidad de hacer la reanimación cardiopulmonar, es para que mis pacientes tengan la conciencia. De nada te sirve hacer una reanimación si tu paciente va a salir con muerte cerebral. Para eso déjalo morir. Es más humano para el paciente y para la familia. Pero si tu finalidad es mantener la conciencia, bien que vas a luchar y bien que vas a sudar, porque quizás la reanimación es uno de los actos que más esfuerzo te van a dar. Seguimos viendo la taquicardia ventricular de mi paciente. Sigue avanzando por unos minutos, porque este corazón quiere vivir. Y sigue lleno. Taquicardia ventricular monomórfica. Seguimos con la taquicardia. Lamentablemente así es la vida. Seguimos, el corazón quiere ponerse, pero si se dan cuenta, este paciente no tiene ni saturación, ni frecuencia cardíaca, ni pulso, porque este ritmo no es un ritmo que te pueda dar en ahí oxígeno, que no te pueda dar azúcar, que no te pueda dar presión. Y finalmente, cuando el corazón se empieza a cansar, porque estos corazones se cansan, vamos a empezar que este ritmo se empieza a desordenar. Polimórfica, monomórfica. Polimórfica, monomórfica. Entonces vemos cómo los complejos empiezan a alternar. Esta es una taquicardia ventricular. Empiezan a alterar y empieza a convertirse en una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es el último periodo es el último ritmo desordenado de una actividad eléctrica. ¿Por qué? Como su nombre dice, fibrilación. Está totalmente desordenado y finalmente llega a la actividad eléctrica sin pulso. Estos latidos que ustedes ven, o ven esta actividad eléctrica, perdón, es el término, no condiciona pulso. Y es el último periodo para que mi paciente pueda fallecer. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo lo que debo hacer es masajear en el corazón lo más fuerte posible para que hemos visto en el video que va de una taquicardia ventricular, tanto sea monomórfica o polomórfica, a una fibrilación ventricular, a una actividad eléctrica sin pulso y finalmente va a terminar en una asistolia. Ustedes ya han leído reanimación cardiopulmonar, por eso es que yo no les doy mucha básica de eso. Ustedes quizás hayan leído 3, 4, 5 veces o hayan llevado en varias materias. Entonces yo les digo, si el orden para que mi paciente fallezca es una taquicardia ventricular polimórfica o monomórfica, a una fibrilación, a una actividad eléctrica sin pulso y una sistolia, cuando yo haga el masaje voy a ver qué va a salir en ese sentido. De esa sistolia, cuando yo haga masaje va a empezar a tener actividades eléctricas, va a ser una fibrilación y finalmente una taquicardia. Ahora, ¿cuál es lo que a mí me importa en este paciente? A mí lo que me interesa es que yo haga esto. Estos son los famosos masajes cardíacos. Nosotros cuando hablamos del prehospitalario vamos a hablar siempre que nuestro pacientito va a estar en la calle o vamos a estar transportando. Si mi paciente está en la calle, yo no tengo adrenalina en la mano, ni tengo un desfibrilador en la mochila. O sea que lo único que puedo hacer es una reanimación solamente con las manos. Y ustedes ya saben cómo hacer la reanimación con las manos. Poner la manito en el centro del pecho y hacer masajes con todo tu peso, no doblando los codos y haciendo una compresión de 100 a 120 y una profundidad de 5 y no más de 6 centímetros de profundidad. Ustedes ya lo han leído, lo han visto y en las prácticas lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer mi personal cuando esté en el intrahospitalario? Lo lleva y lo pone en un monitor. Y en el monitor tiene dos opciones.
Oh, ¿dónde está? Ahí está. En el monitor puede encontrar estos dos ritmos. Un ritmo es la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular y otro ritmo es la actividad eléctrica sin pulso o la sistolia. Pero doctor, yo he visto varios grafiquitos en ahí y no, yo quisiera verlos en vivo y en directo. Y acá tenemos y empezamos a activar. Ya está. Ahí está. Este es mi bradicardia. Este es mi ritmo sinusal. Un ritmo sinusal generalmente está de una onda pesta precedida del complejo QRS y este es un ritmo normal. Pero mi paciente cuando empieza a tener un paro o un paro cardiorrespiratorio, mi corazón empieza a sufrir. El corazón puede sufrir por varias acciones. Uno puede ser actividad eléctrica alterada, hipercalemia, hipoxemia, hipovolemia o lo que ustedes deseen. Lo primero que va a hacer, va a producir o va a aumentar una taquicardia, va a llegar a una taquicardia ventricular, en este caso monomórfica. ¿Podemos pasar a una taquicardia polimórfica? Sí, claro que sí, pero a nosotros lo que nos importa es que va a llegar a este ritmo desordenado, una fibrilación ventricular y finalmente una actividad eléctrica sin pulso. Ese es el orden de que los pacientes fallecen. ¿Podemos hacer más cositas? Claro que sí podemos hacer, pero que ustedes sepan que va de un ritmo sinusal normal a una taquicardia sinusal o con cualquier ritmo que ustedes deseen, porque esto puede estar jugando de acuerdo a los ritmos, porque el corazón empieza a hacer sus actividades. Pero si yo sé reconocer la taquicardia ventricular, tanto sea monomórfica, ¿ahí dónde está mi polimórfica? Ahí está mi polimórfica. Mi taquicardia ventricular polimórfica o mi taquicardia ventricular monomórfica me indica que este paciente está entrando en la primera fase, que es la fase eléctrica. Y esas son las únicas fases que yo debo utilizar para desfibrilar. Porque si yo no hago nada, mi paciente va a venir a unas actividades eléctricas sin pulso y finalmente va a venir a una asistolia y mi paciente va a fallecer. ¿Se entiende, muchachos? ¿Han logrado entender? Hola, hablando. Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor. ¿Han logrado entender o no, o quieren que lo haga más coquito? Porque la mayoría de ustedes ya están en pre-internado, ¿verdad? Al siguiente semestre vienen a internado. Sí. ¿O quieren que repasemos la reanimación desde un inicio, todo, la base, fisiopatología? ¿O está bien cómo estamos avanzando? Está bien, doctor. Perfecto. Ya, entonces pasamos a las siguientes. Entonces, doctor, ¿qué yo debo hacer para que mi paciente sobreviva? La idea es que tu paciente viva. Y como la idea es que tu paciente viva, debemos empezar primero, a dar masajes. Hago masajes. Si yo soy el único respondedor, hago masajes. Ahora, la pregunta. Antiguamente, la reanimación ha aumentado ha evolucionado, si quieren llamarlo, de uno a otros, por los consensos. Antiguamente te decía, hazle masajes unos 2 minutos y si tu paciente no responde, esto les digo de la antigüedad, ¿eh? No es tan lejos, pero es antiguo. Ve a buscar ayuda. Lo dejas a tu paciente, le das masajes 2 minutos y vas a buscar ayuda. O teléfono o buscas ayuda. Y tu paciente ahí abandonado en la calle, muerto. Actualmente te dice que no, que lo que tienes que hacer es activar tu sistema de emergencia, o sea, pedir ayuda, continuar tus masajes y agarrar el celular. Y con el celular llamar al SAMU o al 105, a lo que tú quieras. Ustedes ya saben eso. Comprimir fuerte, al menos 5 centímetros y rápido de 100 a 120 compresiones por minuto. Y permitir la expansión completa del tórax. Eso lo voy a ver en las prácticas. Vamos allá. Lo siguiente que debemos hacer es dar ventilación. Si estamos en el hospital, podemos utilizar lo que es nuestro ambú. Si estamos en la calle, simplemente, si conocemos al paciente y es un familiar, puedes darle respiración boca a boca. Si no es familiar y no lo conoces, déjalo y continúa con tus masajes cardíacos. Cuando yo lo monitorizo a mi paciente, como les he dicho, me interesa que sea 2 cosas. Un ritmo desfibrilable o un ritmo no desfibrilable. Los ritmos desfibrilables, como hemos visto en los gráficos, generalmente se dan
en la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, porque yo puedo reiniciar estos ritmos. Puedo reiniciar estos ritmos con una desfibrilación. Y esto es lo que a mí me interesa que aprendan, que nosotros podemos sincronizar. Acá les voy a mostrar en el otro grafiquito. Bueno, al final les voy a mostrar eso, porque creo que van a volar mucho. Primero empezamos de las cosas fáciles. Ya está. Como dice mi gráfico, el primer paciente se encarga de las compresiones, o el primer auxiliador se encarga de las compresiones. El segundo auxiliador se encarga de monitorizar. El tercer auxiliador se encarga de la vía aérea. Porque de acuerdo. El primero, siempre compresiones, que es lo que me importa. El segundo, si es que no está cansado, monitoriza. Y el tercero se encarga de la vía aérea. Doctor, pero en el COVID yo he visto que nadie quería encargarse de la vía aérea. Sí, pero antes del COVID todo era vía aérea. Y después del COVID lo han dejado de costadito. Ahora, ¿por qué? Porque si mi paciente estuviera con una fibrilación, yo puedo darle sus parches y hacerle, bueno, estuviera fibrilando, lo puedo desfibrilar. Y hay varias formas de colocar los parches. Una forma anterosuperior, lateral, external, en apex, o por delante y por detrás. Ya está, el segundo ve mi vía aérea. Si se dan cuenta, lo externa hace las maniobras frente mentón, las maniobras de extracción de la mandíbula, frente mentón, o simplemente la suplementación de oxígeno. Esto ya es en sala de operaciones, obviamente. Ahora, cuando ya tenemos más ayuda, porque los tres primeros están en el triángulo de la vida, nos va a ayudar generalmente en el hospital la enfermera. ¿Y qué es lo primero que hace mi enfermera? Porque yo adoro a mis enfermeras, es conseguirme una vía si es que no lo tiene. Las enfermeras, en su cerebro está colocar vía, y es lo primero que hacen. Y como yo les enseño en el posgrado, les digo, licenciada, con mucho cariño y respeto, tú apenas tengas una vía, colócale adrenalina, no pidas permiso, administrale adrenalina. Y me dice, pero doctor, los médicos generalmente me dicen, avísame, o ellos me dan la orden de que coloque adrenalina. No, los nuevos protocolos y por la seguridad de nuestro paciente, la enfermera debería administrar adrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina te ayuda a recuperar la circulación espontánea. Entonces, tenemos acá, apenas tenga mi acceso venoso o mi acceso vascular, yo debo administrar adrenalina lo más precoz posible. Apenas. Y si me dice, doctor, y si yo no sé si ha hecho a mi paciente un paro, a la mierda. Ya. Si tú no has identificado realmente si tu paciente tiene paro o no tiene paro, 1 miligramo de adrenalina le va a hacer dar diaforesis, cefalea, náuseas y vómitos, pero no te va a morir. Doctor, yo he estado en el hospital en el ROT y he visto que el anestesiólogo le pone 3 ampollas de adrenalina de una sola. ¿Es esto factible? No, no sirve de nada. Miligramos, como 3 miligramos, no hacen mucha diferencia en una reanimación cardiopulmonar. Doctor, yo he visto que los médicos de cirugía de tórax agarran la adrenalina y se la inyectan en el pecho. Llega, ¿esto es válido? Pues no. Inyectar la adrenalina en el pecho, primero, la aguja que tenemos normal no alcanza hasta el pecho. Y segundo, que si no llegas al corazón, no te beneficia en nada. Doctor, yo no tengo enfermeras, o estoy con unas enfermeras que son serumistas, así que estamos haciendo masaje y la licenciada no puede conseguirme un acceso venoso. ¿Dónde pueden colocarle la adrenalina? A la miércoles, ya. La administración de otras vías de adrenalina, como la intramuscular o la subcutánea, pueden tener algo de validez según los estudios. La más cercana debe ser la intraósea, que es prácticamente como una vía endovenosa. Pero si tú no tienes una vía endovenosa y no tienes una vía intraósea, no te queda que darle intramuscular o subcutánea, de preferencia intramuscular profunda. Pero doctor, ¿es factible? A nada. Doctor, el anestesiólogo me dice, primero intuba y colócale adrenalina en el tubo. La dosis es 2 ampollas y media por cada ampolla que se debe colocar. Sí, son costumbres que se pueden hacer, pero no van a ser efectivos. Es como decir, inyéctale en la nalga adrenalina. No sabemos si va a ser efectivo o no, porque no hay circulación. Entonces, que esa adrenalina llegue al corazón, y como vemos en la reanimación, colocamos la primera dosis lo más precoz posible. La segunda dosis a los 2 minutos.
la tercera dosis, hacemos reanimación, masajes. Al cuarto minuto, al segundo ciclo, podemos administrar su segunda dosis. Después de 2 ciclos, recién podemos administrar la tercera dosis, hasta buscar el retorno de la circulación espontánea. Muy diferente que si mi paciente estuviera con una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Si mi paciente estuviera con una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, lo más precoz es administrar la descarga o el shock. ¿Y cómo administro la descarga y el shock? Fácil, tengo que agarrar la máquina. Deme un segundito. ¿Dónde está mi administración positiva? ¿Esto de cuáles enfermedades habrá sido? Ya está, este de acá debe ser. Ya vamos a ir de acá, para que no nos hagamos correr. Ya estamos compartiendo. Ya, ahí. Acá está. Perfecto. Ya, denme un segundito. Es que doy clases a varios, pensé que lo tenía a la mano. Pero no hay problema, ahorita lo capturamos. Ustedes tienen que aprender con esquemitas, con dibujitos, si no, no aprenden. Les iba a decir que lo que nos falta de la primera y segunda clase, porque estamos directamente a la tercera, como estamos poniéndonos en orden de acuerdo a la programación de las semanas, vamos a hacerla este día sábado. He visto que en el sábado no tienen ustedes clases, así que tranquilamente podemos hacer un maratón de unas 4 horitas, 3 horitas. Ya está acá. Esto les va a gustar. Ya está. La parada cardíaca puede ser por varias causas ambientales, ahogamiento, electrocución, hipotermia, quemaduras, causas cardíacas como arritmias, enfermedades coronarias, enfermedad valvular, miocardiopatía, circulatorias como hipovolemia, obstrucción, vasoplejía, síndromes aórticos agudos, metabólicas como son la acidosis o las hipoglicemias o trastornos hidroelectrolíticos como hipocalemia o hipercalemia, las respiratorias por hipoxemia, y esto puede ser por un edema pulmonar, una injuria pulmonar, una neumonía, una embolia, lo que ustedes desean. Y las causas tóxicas por drogas, medicamentos y toxinas. Lo más común en las toxinas, ¿cuáles son? Los órganos fosforados. Y los traumas por abundantes hemorragias, hipoxemias por por la obstrucción del tórax, neumotórax, taponamiento cardíaco y traumas de miocardio. Acá están las causas, generalmente pasamos. Se está viendo, ¿no? Vemos la imagen, ¿no? Sí, doctor. Ya, la reanimación cardiopulmonar generalmente se va a dar antes lo que me gustaba hablar era mucho de la historia. Para llegar al masaje cardíaco, lo que la gente hacía en un inicio era, el soplo de la vida en un inicio, lo que es ahí insuflación pulmonar. Posteriormente, con el paso de los años, se les ponía encima de un caballo, encima de un barril. Generalmente esto se daba en los casos de los ahogados. Y sí era válido. No puedo decir que no es válido. ¿Por qué? Porque hay una compresión y el paciente despertaba. La historia de la reanimación, porque la reanimación ha tenido varios años fracasos, tanto que han matado a muchas personas para llegar a un consenso que hasta ahora se está recuperando y seguimos. ¿Dónde están los grafiquitos? Esos grafiquitos a ustedes les va a servir y a ustedes les va a gustar. Acá, este me interesa. Como podemos ver, para que un paciente fallezca, tiene que pasar un tiempo. El cerebro de una persona solo necesita 2 cosas principalmente para mantenerse vivo. Uno es el ATP, proveniente del oxígeno, y el otro es la glucosa. El oxígeno, si no llega al pulmón y no llega al corazón y no forma ATP, el cerebro no funciona. Si hay una parada cardiorrespiratoria, los primeros 4 minutos, como han visto, es la fase eléctrica. Pero a partir del 4.º minuto, nuestro cerebro empieza a dar una vía anaerobia con la producción de ácido láctico.
Por eso hay una hiperlactatemia secundaria a, a lo que es ahí, una hiperlactemia secundaria a lo que es una parada. Pero pasado los 10 minutos, esto se va a un daño neurológico irreversible. O sea que el paciente ya no puede recuperar, pese a que tú le des una buena oxigenación y mejores la circulación. Por eso, mientras más antes yo auxilie una parada cardiorrespiratoria, mi paciente va a tener mejor en el pronóstico de vida. Como hemos visto en el gráfico, si yo lo auxilio en los primeros minutos, el éxito es casi del 100%. Y si lo auxilio posterior a los 10 minutos, mi éxito se ha disminuido y mi fracaso ha aumentado. Entonces, para mí es importante la reanimación que se dé en los primeros minutos. ¿Y cómo se puede dar? Con dos cosas fáciles. Uno es el masaje cardíaco y si tuviera la desfibrilación precoz, lo tengo. Ya está. Los cursos de RCP según los recursos disponibles. Generalmente ustedes van a ver que los primeros respondedores solo son los que tienen las manos. O sea, si yo estoy en la calle y veo un paciente que se ha desmayado, lo que yo tengo que venir es ir, primero ver que la zona sea seguro, activar mi sistema de emergencia y mientras activo y veo la zona, puedo empezar a darles masajes cardíacos. O sea, reanimación solamente con las manos. Sin embargo, si yo tuviera o dispondría de una máscara o un resucitador manual con oxígeno, lo inicio. Generalmente esto tiene el SAMU. ¿Puedo iniciar respiración boca a boca? Claro que sí, si fuera tu familiar. Si es un completo desconocido, solo continúas con la reanimación de las manos. Si tienes adrenalina, ¿puedo darle? Claro que sí. Y si yo tuviera un desfibrilador, con mucho más gusto. Entonces, los recursos, la reanimación es de acuerdo a los recursos que tú dispongas. Si no tienes nada, manos. Si tú tienes oxígeno y ambú, oxígeno y ambú. Si tú tienes adrenalina, utilízalo. Y si tú tienes un DEA o desfibrilador, utilízalo. Pero si tú quieres hacer reanimación boca a boca, tienes que tenerlo en cuenta que puedes contaminarte. Si es algún familiar, sí te va a valer la pena. Si no es un familiar, lo mejor es distancita nomás y continuamos con el masaje. Hemos visto que son dos cadenas, la intrahospitalaria y la extrahospitalaria. La intrahospitalaria es fácil. Esta es la otra cadena de supervivencia de la sociedad europea. Es más pequeña. Reconocimiento, pedir ayuda, reanimación precoz, ese término precoz, desfibrilación precoz y cuidados post-resucitación. Todos al final concluyen en que hay que activar y reconocer, hay que masajear, desfibrilar y cuidar. Entonces, como nosotros somos médicos, lo que nosotros buscamos es ser equipos de alto rendimiento, o sea, hacerlo bien. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Hay varios tipos de reanimadores. Pueden ser reanimadores sin entrenamiento, que son gente que se encuentra en la calle, habrán visto las noticias, estudiante de medicina, hace masaje cardíaco, esos han pasado bien en emergencia. Y han dicho, no, un bombero ha hecho masaje cardíaco y la ha sacado, ya, se ha capacitado bien. Y los reanimadores de alto entrenamiento. Los de poco entrenamiento generalmente hacen compresiones torácicas solo con la mano. Los que ya están más capacitados hacen 30 compresiones, 2 ventilaciones. De preferencia las ventilaciones con el equipo de protección y tu máscara. Mientras tanto, los entrenamientos de alto rendimiento es un equipo coordinado entre 2, 3, 4, 5 o 6 reanimadores. Y en algunos casos hasta 7. Un reanimador no entrenado, solo compresiones torácicas. Reanimadores entrenados, compresiones torácicas y ventilación. Reanimaciones en el prehospitalario, generalmente en el prehospitalario hay 3 personas. ¿Cuáles son las 3 personas? Piloto, enfermera y médico. Es la normativa que hemos hecho en el SAMU. El SAMU, cuando lo hemos creado, se ha dado la normativa de que tiene que tener un piloto que es técnico en enfermería como mínimo, una enfermera y un médico. Y eso es los que hacen el triángulo de la vida. Uno que se encargue de las compresiones, otro que se encargue de la monitorización y vía aérea, y otro que se encargue de la vía monitorización y otro que se encargue de la administración de medicamentos. Y los reanimadores hospitalarios, que son equipos de 5, 6 o 7, no más de 7 porque más de 7 ya no sirve. La idea de hacer la reanimación es que no se mantenga vivo el cuerpo. Yo muchas veces, y tengo esta incomodidad con algunos colegas, me dicen, está vivo. Sí, pero el cerebro está quemado.
¿De qué te sirve tener una muñeca ahí? Es más gasto para la institución y más sufrimiento para la familia. La reanimación no es mantener vivo el cuerpo, sino mantener viva las funciones cerebrales superiores. ¿Y cuáles son las funciones cerebrales superiores? Es, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, Eder, me dice. Funciones cerebrales superiores. Juan Carlos, ¿dónde estás yendo? A la tienda, voy a comprarme una gaseosa. Funciones cerebrales superiores. Muy diferente a que vaya a la visita de doña Domitila. La señora doña Domitila, ¿dónde está? Le digo, está en su cama. Tú ves y ves una señora echada. Señora, ¿cómo está? Y no responde, no habla, no camina. Viene su hija y le saca con una sonda las heces. Viene el otro nieto y le intenta movilizar. Este paciente que está vivo el cuerpo, pero no tiene cerebro, hace gasto, hace trauma y hace separar una familia. Por eso para mí es importante que mi paciente esté vivo. Si mi paciente está vivo, bien. Si tiene cerebro, mucho mejor. La clásica para reconocer si un paciente está en paro, ¿no? Es acercarse y agarrarle los hombros o estimularle, decirle, hey, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No estás bien? Y mientras tú le estás agarrando, darle o tomar el pulso aproximadamente no más de 10 segundos en la sección de pulso carotídeo. Con 2 o 3 dedos sobre la carótida, tienes que tomar el pulso. Vemos en este gráfico cómo está tomando el pulso, cómo está tomando el pulso. Si el paciente no tiene pulso, activamos nuestro sistema de emergencia. Si estamos en el prehospitalario, le llamamos al 106 de SAMU. Si estamos en el hospital, simplemente le llamamos y activamos el código de emergencia. En otros hospitales dicen, doctor Smith está visitándote. Doctor Smith a la habitación 1405. Generalmente el doctor Smith es un paro cardiorrespiratorio. Activo mi sistema de emergencia. Si mi paciente, acá tengo escenarios. Si mi paciente respira con normalidad y hay pulso, lo pongo en la posición de seguridad, que es de costadito para que no se broncoaspire. Si mi paciente hay pulso pero no respira, yo debería darle el beso de la vida o la respiración de la vida. Pero tienes que tener en cuenta que tienes que tener equipos de protección personal o una máscara ambú. Y si mi paciente no tiene pulso y no respira, ahí recién inicio con las compresiones cardiotorácicas. Entonces, para mí es ver 3 cosas. ¿Hay pulso o no hay pulso? Hay pulso y respira, posición de seguridad. Hay pulso, pero no respira, ventilaciones. Y si no respira y no tiene pulso, recién empiezo con las maniobras de reanimación básicas. Y ustedes ya saben, compresiones torácicas de 100 a 120, al menos 5. Hay compresiones 5 centímetros de profundidad o 2 pulgadas, una expansión torácica completa después de cada compresión y minimizamos la frecuencia y duración de las interrupciones. O sea, no paras por nada. Pero doctor, cuando yo he visto en el hospital, el anestesiólogo nos ha dicho que pare porque él tenía que intubar. No, la reanimación cardiopulmonar indica que el profesional lego tiene que intubar mientras se está realizando la maniobra de los masajes cardíacos. No se debe parar los masajes cardíacos para que alguien lo intube. No se debe parar los masajes cardíacos para que alguien coloque catéter venoso central. No se debe parar los masajes cardíacos para que alguien administre medicamentos. Eso está mal. Pregunta de examen. Y estas maniobras ustedes ya lo saben porque lo han visto por todo sitio. Las manos sobre el pecho, empezamos a comprimir y las mujeres gestantes generalmente las hacemos colocar del lado izquierdo para evitar el retorno. La tracción mandibular que nos va a ayudar a que la lengua no caiga en la parte posterior y pueda administrarse la ventilación. Las ventilaciones son 2 ventilaciones después de cada 30 compresiones si es que no tienes una vía aérea aislada. Si tienes una vía aérea aislada, generalmente lo hacemos de 8, cada 10 segundos, 6 a 8 segundos, o sea, independiente. La reanimación tiene este sistema de atención, CAB, compresiones, vía aérea, ventilación. Para mí lo más importante son las compresiones, seguido de la vía aérea y finalmente la ventilación. Los dispositivos de barrera pueden ser muchos. Recuerden que nosotros podemos tener esta mascarita que está en Mercado Libre a 2,50 soles o podemos tener esta máscara grande que está a 35. La idea es que nos dé un medio de protección a nosotros. Recuerden que con la pandemia del COVID hay harta gente que ha muerto y no queremos ser uno de ellos. Entonces podemos hacer la ventilación sea en un solo reanimador o podemos hacer la ventilación sea un reanimador y su asistente. La idea es que haga la reanimación. Acá tenemos un masaje cardíaco con un manejador de la ventilación. Masaje cardíaco con 2 manejadores de la ventilación. Y finalmente lo que a mí me interesa es que si yo puedo desfibrilar.
porque ya les he dicho, la primera fase de la parada cardiorrespiratoria es la fase eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prender mi desfibrilador, lo vamos a hacer en la simulación de las prácticas, colocar los parches a ambos lados y apretar el botoncito para que me diga si analice el ritmo. Lo bueno del DEA es que es automático, solo lo prendes y te dice, paciente, aléjese del paciente unos minutos, unos segundos, lecturando, lecturando, no necesita desfibrilación, continúe con el masaje cardíaco. Y tú lo que haces es masajearlo. O te puede decir, sí necesita desfibrilación, por favor cargue y desfibrile. Y cargas y desfibrilas. O sea, es fácil. Y sobre todo, y esto me ha pasado, que cuando un paciente se ha desfibrilado, que el personal que ni lo toque, porque ya he tenido que curar quemaduras por algunos muchachos que se han estimulado para colocar un masaje. Entonces, para nosotros es importante estar alejados. Fuera tú, fuera yo, y empezamos con la desfibrilación. Después de haber terminado la desfibrilación, yo no busco el pulso, yo no veo el ritmo. Yo lo que empiezo a hacer es masaje cardíaco. Desfibrilo, masaje. Desfibrilo, masaje. Después del segundo ciclo puedo ver de nuevo el pulso. No es como muchos hemos visto en el hospital. Todos le han desfibrilado y todos mirando el monitor. No, empieza a masajear. Presencia de agua, obviamente tenemos que secar. Si estuviera marcapasos implantados no nos sirve. Parches de medicación no nos sirve. Mujeres embarazadas, igual desfibrilas. No hay ningún problema. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Universidad del DEA. El desfibrilador que tenemos nosotros en el hospital es lo mismo. Pero, doctor, me van a decir, doctor, el desfibrilador es una máquina. Sí, es una máquina la que tenemos en el hospital. Entonces, esta máquina, ¿cómo se va a manejar? Nada, pasamos. Quiero que vean los grafiquitos, qué es lo que por lo menos van a entender. Ya está. Técnicas, abuso, llamadas, compresiones. ¿Dónde está? Coordinación. Ya está. Ustedes como profesionales de salud tienen que ser más activos, tienen que ser ahí los líderes de su equipo y como tal tienen que saber y manejar todo lo que es las paradas para poder hacer. Estos casitos que hemos visto ahorita los vamos a empezar, es bien bonito. Ya, maniobras para apertura la aérea, ya pasamos. Esto quiero que aprendan. Ya, estos dispositivos generalmente nunca los van a encontrar, porque pueden encontrar nasogástrico, nasolaringio, no hay problema. A ver, vamos a ver. Esto es lo que me interesa. Ya, dispositivos. Ahí está. Esto me ha hecho recordar. Hay maniobras para mejorar la intubación, porque van a ver que hay médicos, sobre todo los anestesiólogos, que ellos dan prioridad a su intubación. Es verdad que un paciente, si la causa ha sido la hipoxemia, yo tengo que darle valoración o más prioridad a la ventilación, pero si la causa ha sido por un infarto agudo de miocardio o por un taponamiento cardíaco, la oxigenación no me va a servir de mucho, así que yo tengo que ver a resolver la causa. Pero para los que les gusta intubar, pueden utilizar estas maniobras de Seldick, que es la presión sobre el cartílago cricoides para mejorar la visualización. Hay otras maniobras como las de Black o de Debur, que hay una presión posterior contra la columna, desplazamiento cefálico y tracción hacia la derecha, que dice que puede mejorar. Claro que sí. O la manipulación laríngea, donde el intubador está viendo directamente por la laringoscopia directa y está manipulando la laringe para mejorar. Alguna vez yo he hecho esto en intubaciones difíciles, pero es más que todo práctico. A ver. Acá está esto. Los algoritmos que ustedes habrán visto, casi todos son iguales, no varían de uno a otro. Así que pasamos y esto quiero que vean. Ya está. Entonces, iniciamos nuestra reanimación, administramos oxígeno, monitorizamos, vemos si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si es desfibrilable, administramos una descarga. Y si no es desfibrilable, administramos adrenalina lo más antes posible. Doctor, anteriores protocolos decían que la adrenalina se administraba entre 3 a 5 minutos después de la parada. Anteriores. Conmigo no. Si hacen eso, van a decir que no saben reanimación. Tanto la desfibrilación como la administración de adrenalina tiene que ser lo más precoz posible después de que yo haya detectado si mi ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Ahora, ustedes habrán visto en la tele
que muchas veces están con un paciente y el paciente está en asistolia. Por ejemplo, como lo vamos a ver acá. Y esto yo lo he visto muchas veces en la tele. A ver, a ver. Esos son mis doctores House que dice. Mi paciente está en asistolia y como han visto en la tele, porque esto sale en las noticias, alguien salvaje lo agarra, le coloca parches y ve que no tiene actividad. Entonces, ¿qué hace? Agarra su desfibrilador, lo pone al máximo de joules, porque acá dice 360, sigue en la muñequita, lo cargo y lo desfibrilo. Y en la tele, ¿qué dice? Sale un ritmo sinusal. Es completamente mentira. Si ustedes hacen eso, están reprobados conmigo. Los únicos ritmos que van a salir van a reactivar el corazón es cuando tengo una taquicardia ventricular, donde yo voy a poner el máximo joules, voy a cargar y voy a desfibrilar. Y después de desfibrilar, lo que a mí me corresponde es hacer masaje cardíaco. Eso es lo que a mí me interesa. Si se dan cuenta, el masaje cardíaco se puede alternar con con la taquicardia ventricular. Por eso para mí es importante hacer masaje cardíaco. Si yo paso los 2 minutos o pasa los ciclos y yo sigo viendo que está en una taquicardia ventricular, vuelvo a cargar, fuera tú, fuera yo, y desfibrilo. Y vuelvo a dar masaje cardíaco. Sigo masajeando. Pasado los 2 minutos, recién veo y verifico el monitor. Y en mi monitor yo veo una taquicardia ventricular monomórfica, porque hay complejos anchos y complejos estrechos. Vuelvo a cargar mi monitor y desfibrilo y continúo haciendo mis masajes cardíacos. Después de 2 minutos hacerle masaje cardíaco, recién yo debo ver si mi ritmo salió a un ritmo sinusal u otro ritmo. Algo que es importante para nosotros los médicos especialistas es que me diga el médico en qué ritmo lo ha desfibrilado y a qué ritmo ha salido, porque puede salir a un ritmo sinusal o puede salir una taquicardia supraventricular o puede salir una fibrilación auricular, que también es válido. Si mi paciente sale una fibrilación, da pulso, mi paciente está vivo, ya está. Entonces, para mí es importante eso. Si yo tengo una sistolia, no debo freírlo, no debo quemarlo. Si yo tengo una actividad eléctrica sin pulso, no debo quemarla. Les cuento una anécdota que he tenido en el hospital, en la clínica internacional, con un colega, intensivista en la emergencia. Era un jovencito de unos 25 años, si mal me equivoco, grande, porque me acuerdo que yo estaba llegando a la guardia, estaba descansado, y el doctor intensivista me dice, Eder, ¿has llegado? Sí, doctor, ¿cómo está? Eder, ayúdame, estoy haciendo masajes. Ya, bacán, le digo. Estoy yendo y veo que que le dice a todos, a ver, carguen, aléjense, y le da una desfibrilación después de esto. Actividad eléctrica sin pulso y ¡pah! Y todos nos quedamos mirando el monitor. Y me dice, ya, continuamos con el masaje. Y continúan con el masaje en actividad eléctrica sin pulso. Y yo le digo, doctor, ¿sabe que yo ya he llegado? ¿Por qué no se va? ¿Está cansado? Sí, sí, Eder. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos masajeado lo que tenemos que masajear. Al momento de verificar, hemos visto si estaba en taquicardia, en fibrilación. Este paciente estaba en fibrilación ventricular. ¿Podíamos hacer la descarga? Claro que sí. Pero nosotros, como somos especialistas, le hemos dado un chancecito más. Y le hemos hecho otro masajito, porque estamos descansados. Y después de menos de 1 minuto, hemos vuelto a monitorizar. Y ahí estaba en una taquicardia ventricular. Como los especialistas somos bien especiales, lo que nosotros hemos hecho es esto. Sincronizar. La sincronización es de decirle a la máquina que dé la descarga donde se encuentra este puntito blanco. ¿Todos ven el puntito blanco que se encuentra sobre las imágenes? Entonces hemos cargado y hemos desfibrilado y hemos masajeado. Y después de los masajes, cuando nuestro paciente salió, este sí salió ¿cómo se llama? En una fibrilación auricular. Me acuerdo muy bien de este pacientito. Y hemos dicho, sí, éxito, ya está, pasa UCI. A la 1:30 me llaman, doctor, hay que dar un certificado de un paciente UCI. ¿Y qué ha pasado ese jovencito? ¿Que ha vuelto a entrar a paro? No, doctor, ha hecho ruptura cardíaca.
Las desfibrilaciones en un paciente con asistolia o con actividad eléctrica sin pulso se desencadenan en causas mecánicas, ruptura de tendón, ruptura de válvulas o rupturas cardíacas. Entonces, no es cierto el término que muchos médicos utilizan, desfibrílalo por si las moscas. Eso es matar a tu paciente. Entonces, si ustedes se van con la idea de que no deben desfibrilar a un paciente que no necesita y puedes masajearlo todo lo que quieran, yo estoy agradecido porque me hayan escuchado esta clase. Sigamos. Y sigamos. Compartimos. Y acá está. Y compartimos. Entonces, la actividad eléctrica sin pulso ni las historias se desfibrilan, pues, muchachos. Así que, por favor, nunca desfibrile. Lo que les he contado es lo que nosotros los especialistas hacemos. Pero ustedes que hagan masaje y desfibrilen, estoy feliz. Nosotros somos un poquito más finos. Por eso cobramos más. El desfibrilador pueden utilizar de varias formas. Unos pueden utilizarlo en el pechito, en la parte superior de su clave del lado derecho y en la parte del parche. Pero también acá viene algo que los estudios indican que podría mejorar la efectividad de una desfibrilación. Como lo podemos ver en el gráfico, los parches pueden estar ahí delante, en la parte superior derecha, inferior izquierda, o delante y atrás. Ahora, se ha demostrado, o los estudios dicen, que después del tercer o cuarta desfibrilación, y si tu paciente no tiene éxito, lo que haces es invertir, poner el de atrás adelante y el de adelante atrás, para ver si tú agarras ese punto de reinicio cardíaco. Y si no te funciona, puedes utilizar una desfibrilación en doble secuencia, donde tenemos que necesitar 2 desfibriladores y se desfibrila 1 o 2, para que agarres ese punto de reinicio. Ustedes se han dado cuenta que cuando yo he tenido a mi paciente acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos sincronizado, porque nosotros queremos buscar este punto de reinicio. A ver, les muestro acá. ¿Ven este puntito blanco? Ese es el sitio ideal, idóneo, para que nuestro paciente pueda reiniciar el corazón. Si nuestro paciente reinicia en ese sitio, con todo gusto. Pero si se dan cuenta, esa sincronización solo se va a dar en las taquicardias ventriculares, no en la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un ritmo caótico que no puede capturar la máquina. De igual forma en la taquicardia ventricular polimórfica. Pero mi idea es llevarlo a esta taquicardia ventricular para que sí pueda captar. Entonces, estos estudios que han hecho en otros hospitales, porque obviamente nosotros no tenemos tantos materiales como otros hospitales, es buscar ese punto de reinicio para que este corazón se pueda reiniciar. El éxito aumentado. Ya lo que les he dicho, lo primero y lo ideal es tener una vía de acceso y administrar la adrenalina lo más precoz posible. Y después administrar de 3 a 5 minutos y después de 3 a 5 minutos. Con 3 adrenalinas, más que suficiente. Entonces, seguimos. El ritmo no se comprueba inmediatamente después de la desfibrilación. El ritmo se comprueba después de un ciclo de masaje cardíaco. Doctor, yo he visto que otros que desfibrilan les colocan amiodarona. Es verdad. Otro antiarrítmico que podemos utilizar es la amiodarona o la lidocaína. La amiodarona puede entrar en una ampolla inmediatamente y después de 2 ciclos, 2 ampollas inmediatamente y después de 2 ciclos una ampolla, o la lidocaína. Y acá lo tenemos bien bonito. ¿Se ve el gráfico, chicos? Sí, doctor. Podemos ver que en nuestro paciente hemos hecho una desfibrilación precoz. Hemos hecho 1, 2 y después de nuestra tercera desfibrilación le hemos administrado adrenalina y le estamos administrando 2 ampollas de amiodarona. Doctor, pero en los hospitales no hay amiodarona. Es verdad, a veces se acaba, hasta en mi mismo hospital se acaba ¿cuántas veces? Entonces podemos administrarle lidocaína.
Pero doctor, la lidocaína, sí, la lidocaína sin epinefrina te sirve para administrar a tus pacientes. Hasta en un puesto de salud se encuentra lidocaína, porque ahí es donde suturan. Entonces la lidocaína sin epinefrina me sirve para suturar. Y ahí tengo que ver que hay dos tipos de lidocaína. Una lidocaína en un frasquito, que es al 2%, y una lidocaína en ampollas, que es al 1%. Pero doctor, yo sé que eso tiene su fórmula. Sí, la lidocaína se administra de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo peso, y en su segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo peso. Ahora, no les voy a decir que se complique. Es fácil para mí. Si mi paciente es flaco, yo le voy a administrar 3.5. Si mi paciente es más normal, yo le voy a administrar 4 a 4.5. Y si mi paciente es bien gordito, yo le administro 6. 4, 5.5 y 6. No necesitas calcular. Y lo siguiente es la mitad. Pero eso sí, la ampolla es del 2%, o sea, la que utilizan para suturar. Si es el agua anestésica que lo utilizan para el inyectable, fácil sería el doble. Entonces, si mi paciente es flaquito y yo quiero administrarle en la dosis del 2%, me dice que tengo que administrarle 3.5 ml, fácil. Ponle una ampolla completa de 5 ml de agua anestésica. Pero si mi paciente es más gordito, más normal, ya no le pones una ampolla, pones una ampolla y media, 2. Y si mi paciente es bien gordito, como mínimo lo va a poner 2 ampollas. O sea, no hay excusa para no administrar lidocaína en un paciente que tiene taquicardia o fibrilación ventricular. Doctor, los doctores utilizan sulfato de magnesio. ¿Sirve? No sirve. No sirve. Actualmente indica que el caso de sulfato de magnesio puede ser utilizado en dorsales points, claro que sí, pero no se ha demostrado que su uso mejore la supervivencia. Pero ¿qué es lo que te mejora la supervivencia? Los masajes cardíacos. Un buen masaje cardíaco te va a mantener vivo. Una buena ventilación te va a mantener vivo. Y si tú tienes la desfibrilación precoz, ya tienes la llave del éxito. Esto es de tiempo, tratamiento. Esto quiero que ustedes aprendan. Ustedes ya son médicos. Ustedes mañana se van a enfrentar al hospital. Y cuando ustedes se enfrenten al hospital, tienen que ver qué es lo que van a hacer. Entonces, en el hospital tienen que tomar decisiones. Cuando ustedes ya estén solos, ahí es donde van a decir, ¿qué debe hacer? Entonces, agarramos nuestro algoritmo. ¿El ritmo desfibrilable? Sí. Entonces, descargamos. No, entonces, adrenalina. Doctor, de un ritmo desfibrilable se puede ir a un ritmo no desfibrilable, claro que sí, de una taquicardia ventricular tú lo descargas y sale en asistolia, empiezas masaje, porque se puede. Y si una asistolia le haces masaje de adrenalina y lo monitorizas y se convierte en una taquicardia ventricular, que es lo ideal, le haces la descarga. Entonces, tranquilamente tú puedes hacer varias desfibrilaciones. Doctor, ¿cuántas son las desfibrilaciones que usted ha visto? Yo he visto personas que dan hasta 35 desfibrilaciones. No sé si será éticamente posible porque tienes que entender que el paciente ya está buen tiempo en parada cardiorrespiratoria para llegar a eso. 30 desfibrilaciones serían como casi una hora de reanimación. No me considero una persona tan ética para hablar sobre si debemos o no debemos parar. Generalmente se para a los 20 minutos y como máximo a los 40 minutos, pero depende de ustedes. Si fuera tu hermano o tu hermana, obviamente que vas a luchar hasta el final. Ahora, si fuera otra familia que no conoces, un enemigo o tu ex, ya puedes dejarlo, y es otra cosa. Entonces, continuamos. Ya está. Ya, muchachos, quiero que sus cerebros funcionen. Y como quiero que sus cerebros funcionen, les voy a seguir causas. Ustedes habrán visto que para las causas de la reanimación hablan sobre las 5Hs, las 5Ts o las 6Hs y las 6Ts. Mucho depende de ustedes. A ver, ¿dónde está? Lo que nos diferencia a nosotros de los enfermeros, lo que nos diferencia de un técnico, porque yo conozco técnicos que manejan muy bien la reanimación, muy bien los masajes. Lo que a mí me diferencia es el liderazgo. Un médico donde vaya va a ser líder, y como el médico va a ser líder, va a tomar todas las decisiones. Entonces, ¿dónde está? Acá, uy, ¿dónde está? ¿Dónde estás, Domitila? ¿Dónde estás?
Ya, no importa. Ya este es el COVID. A mí me interesa que anotes de mujeres embarazadas. Acá está. Me interesa que aprendas esta cosita. Las causas reversibles. Cuando uno hace masajes y se encuentra en lo que es el curso de la ACLS y del BLS, le dice, doctor, ¿usted qué piensa de su caso de su paciente? ¿Será hipovolemia? ¿Será hipoxemia? ¿Será alteración hidroelectrolítica como una acidosis? ¿Será una hiperpotasemia? ¿Será una hipotermia? ¿O será una tensión de neumotórax? ¿O un taponamiento o toxinas? ¿Una trombosis? ¿O una trombosis pulmonar? Entonces, nosotros nos vamos actualmente a resolver nuestros casos. Y ahora ustedes me van a ayudar, porque quiero que todos ustedes participen. ¿Está bien? ¿Están dispuestos a participar, muchachos? Ya, vamos por caso 1. Vamos a llamar. ¿Quién está acá? Lisette Monroy. Lisette Monroy. Presente, doctor. Presente, doctor. Don Roberto tiene 84 años. Está renegando el señor Don Roberto. Dice que ha esperado 2 horas porque la teácido que le han dado ayer se ha acabado y no le ha hecho nada. Y está esperando y les tiene que reñir. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen nada. Pero mientras está esperando, él se desmaya. Y ha hecho un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué pensarías de este paciente que antes era fumador? ¿Cuál es lo que le está condicionando que haga este paro cardíaco? Lo que tú quieras, Lisette. Equivócate aquí, no te equivoques con los pacientes. Es más feo que se te muera un familiar. Pudo haber hecho alguna reacción alérgica, quizá, doctor. Al antiácido de ayer hoy día, un poquito lejano. ¿Otra cosa? Quien quiera, pues, participen, muchachos. Ustedes piensan. Doctor, ¿una acidosis? Acidosis metabólica por la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, un poquito alejado. ¿Otro? Un infarto, doctor. Exacto. Don Roberto, el día de ayer ha empezado con un infarto agudo de miocardio, porque él es fumador. El pata tenía sus placas de ateroma y tenía un infarto de la cara inferior. Si lo vemos en el electrocardiograma, sería un D2, D3 y un ABF. Este paciente, perdón, a veces les digo salvaje a mis pacientes, como no se ha dado cuenta que era un infarto, pensaba que era una gastritis y seguía haciendo su cola y seguía renegando. Durante la cola se desmaya. Entonces, si tú le estás haciendo el masaje cardíaco, pam, 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 y lo estás desfibrilando, ¿cómo puedes resolver este infarto? ¿Cómo lo puedes mantener vivo? ¿Cómo le puedes mejorar la vida? Fibrinolítico, doctor. Exacto, hay que trombolizar a este paciente. La trombólisis puedes hacerlo tanto en el infarto agudo con el segmento ST elevado como en un paro cardiorrespiratorio. En el infarto agudo de miocardio, la dosis es 35, 15, 50. Perdón, 35, 50, 15. Mientras en un paro cardiorrespiratorio es una ampolla endovenosa de 50 miligramos está. O sea, te pones toda la ampolla endovenosa y le empiezas a hacer masajes hasta que este medicamento llegue al corazón y empieza a disolverse. Costo de la alteplase, 2.800. En la clínica americana creo que llega a 3.000 soles por ampolla. ¿Quiénes tienen alteplase a la mano? La clínica americana, el Hospital de Salud de Juliaca, el Monje Medrano no tiene alteplase, el Núñez Butrón no tenía alteplase, hasta donde yo sabía, espero que sí, el Seguro de Puno sí tiene alteplase y el Hospital de Macusani sí tiene alteplase. O sea que cuando a un familiar se le dé un infarto, ya saben que no deben pasar mucho por el MINSA. Facilito, caso 2. Caso 2, vamos a ir con Evenly Cuevas, ¿se encuentra? Evenly Cuevas. Se ha escapado Evenly Cuevas de la clase. Stalin Cutipa. Ya, Stalin, ¿qué te parece este caso 2? La señora María, de 64 años, llega en una camilla porque su hijo enfermero le estaba haciendo masajes cardíacos.
Según su hijo, ella está viniendo de Arequipa, es una paciente con sobrepeso y tiene varices en miembros inferiores. Ella está viniendo por una consulta oncológica. Ha comido su pollito, le estaba picando sus piernas, ha dado el primer paso fuera del bus y se ha caído desmayado. ¿Está en un paro cardiorrespiratorio? Sí, está en un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué piensas que tiene ese paciente? Tal vez es una trombosis venosa profunda por... Exacto. Los antecedentes de este paciente, como la larga estancia sentado, o sea, ha estado de Arequipa a Lima, que prácticamente es casi 24 horas a más trombosis de miembros inferiores y antecedente o posibilidad de tratamiento oncológico, es un candidato ideal para hacer una tromboembolismo pulmonar. Entonces, tú le haces masaje y con lo que te cuenta, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo resuelves un tromboembolismo pulmonar? ¿Stent? Stent es el infarto. Trombólisis, pues también lo trombolizas, igual con alteplase. Recuerda que un antifibrinolítico puede ser para tanto vía pulmonar como vía coronaria. Chicos, los casos que yo les cuento son casos que me han pasado, son casos que he visto con mis colegas. Este es don Roberto, hasta salió en la noticia. Esta es la señora María, felizmente que lo hemos trombolizado y sí ha vivido. Eso es cuando estaba en el hospital de emergencias Grau. Como al costado era el terminal de bus, nos llegó así. Y mi asistente se ha ido a almorzar como siempre. Caso 3. A ver, ¿quién me va a ayudar? Ever Paxi. ¿Estará Ever Paxi, Carcausto? Presente, doctor. Ya está. Miguel, de 23 años, llega con golpes posteriores a una caída de su moto. Está renegando porque se dañó su moto y tiene deformidad en el brazo, o sea que está fracturado. El casco dice que no le ha dejado ver. Mientras esperaba el traumatólogo, empezó a toser y luego cayó y se desmayó e hizo un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué piensas que lo lleva a este paro cardiorrespiratorio a Miguel? La contusión que tenía, no. Ah, Vamos, tú puedes, tú puedes. Ha tenido contusión. Si se ha roto el brazo, puede tener un neumotórax, tranquilamente. Milagros, Pari. Camila Milagros, Pari, ¿se encontrará? Presente, doctor. Milagros, ¿tú qué piensas que puede tener este paciente? Un neumotórax de tensión. Puede ser un neumotórax, atención, totalmente de acuerdo. Clinton Pérez, ¿qué más piensas que este paciente pueda tener? ¿Clinton está? Clinton Pérez Flores, ya se han ido. Rubí Quispe Aquino, ¿se encontrará? Sí, doctor, yo también pienso que es un neumotórax. Pero ¿qué más? ¿Qué más puede causarte esto, que el paciente se te muera? Es un neumotórax, otro, y es una causa. Un tórax inestable también podría. Perfecto, que te hace un neumotórax. ¿No pensarás que puede ser un taponamiento cardíaco por una hemorragia en el pericardio? Pues Sí, doctor, sí puede ser. exacto, hay que ver si hay incurgitación yugular, hay que ver los signos que nos da. ¿Y cómo resuelves estas causas? ¿O cómo lo determinas? ¿Cómo? Una toracocentesis, doctor, Ya, anterior. perfecto, toracotomía descompresiva. Eso me olvidaba. En el caso 1 y 2, en el paciente con infarto, lo que tengo que sacar es un electrocardiograma y determinar la causa. En el caso 2 de un tromboembolismo pulmonar, también un electrocardiograma me ayudaría, pero más es la clínica. En este caso 3, lo ideal sería una radiografía, pero como mi paciente está en plena parada cardiorrespiratoria, lo que yo debo hacer es guiarme por dos cosas: la clínica, el antecedente, y si yo tuviera una ecografía torácica al pie de la cama, como le dice. La ecografía básica me determina si hay falta de aire, pero recuerda que si hay una asimetría y tú tienes la sospecha, tú tranquilamente puedes meter un tubo al paciente sin ningún problema, porque los protocolos prefieren que tú le mates en el intento a que él se muera sin hacerlo nada. Caso 4. Prudencio. Llega al servicio renegando con alteración de la conciencia. La señorita, la autorita Cintia Fiorella Cutipa Chana, ¿está?
Cintia Fiorella Cutipachana, ¿se encontrará? Sí, doctor presente. ¿Qué te parece el señor Prudencio? Que es un paciente renal, que está buscando diálisis, que no se ha dado cupo, que está diaforético y que cae inconsciente. Y no respira y obviamente que está en una parada. ¿Qué examen pedirías y cómo lo resolverías? ¿Qué piensas que este paciente tiene? Sin miedo. Sin miedo, dime. ¿Qué piensas? Doctor, disculpe, no vi el caso, es que se me está yendo la señal. Estamos regresando de un derrote de emergencia Ya, yo te digo con el el caso. doctor Ríos de Juliaca. Ya, yo te digo el caso. El señor Prudencio, de 75 años, entra al servicio de emergencia renegando con alteración de la conciencia. Él dice, quiero mi diálisis, pero no me han dado cupo. Exige hablar con el encargado, mientras espera, empieza a dar saltos, se lo ve diaforético, el señor se apoya en la camilla y cae inconsciente. ¿Por qué el caso es tan corto? Porque en emergencia nos encontramos corto. Al señor, preguntando a la familia, dice que no le han hecho diálisis hace 4 días y su presión en la mañana estaba 145/95. Él toma losartán, 50 miligramos, 3 tabletas cada 12 horas. Este paciente, Prudencio, ha hecho una parada cardiorrespiratoria. ¿Por falta de diálisis? Sí. ¿Qué crees que lo esté llevando esta parada cardiorrespiratoria? ¿Cómo? Doctor, ¿sería una encefalopatía urémica por una acidosis metabólica? Exacto. Este paciente que ya ha tenido su problema renal ha hecho una acidosis metabólica y una hipercalemia. La hipercalemia ha hecho una alteración cardíaca y ha entrado en paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo yo puedo capturarlo? Fácil, saco un AGA o un gases arteriales. Demora 3 minutos en el examen. ¿Y cómo lo puedo resolver? Sigo haciendo el masaje, lo estabilizo, lo desfibrilo y después lo paso a diálisis de emergencia. Y el paciente vuelve a despertar. Sí, seguía Prudencio molesto. Me acuerdo muy bien de él porque casi nos pega. Seguimos con otro caso. Me va a ayudar para esto la señorita Stephanie Mamani Ucharico. Stephanie, ¿estás ahí? Stephanie no quiere hablar. El doctor Fernando Meneses. Presente, doctor. Fernando, Javier, de 18 años, llega al servicio traído por SAMU. Hay un personal sobre el paciente que está haciendo masaje cardíaco. Dice que el paciente estaba en el paradero, tuvo un paro y posterior a la convulsión, y esto fue tan fuerte que durante el masaje ha vuelto a convulsionar. Y llega. Al momento está cianótico en la camilla, apenas mueve las manos y tomaba para su epilepsia carbamazepina. Fue una convulsión tónico-clónico que duró aproximadamente 3 minutos. Y esto todavía tengo una historia bien graciosa de esto. ¿Qué piensas que lo llevó a la parada cardiorrespiratoria? Estaba en el paradero, tuvo un paro. Doctor, en la parte en la que dice indican que estaba en el paradero, tuvo un paro posterior a la convulsión, o sea que convulsionó antes. No me quedó muy claro eso. Exacto, este paciente convulsionó y la historia es bien graciosa porque me lo trajo SAMU y yo cuando lo vi que sus manos estaban moviendo y que estaba intentando respirar. En la parada cardiorrespiratoria el paciente no se mueve y el personal que era nuevo de SAMU ha dicho que todos los pacientes que hacen convulsión les hacen ahí masaje. Este paciente, gracias al masaje, estaba haciendo una hipoxemia, por eso estaba cianótico. ¿Qué es lo que hemos hecho? Le hemos sacado primeramente a su asesino, que era el personal de SAMU, porque era un asesino que no era voluntario, simplemente era falta de conocimiento. Le hemos puesto una mascarilla AMBU, le hemos puesto oxígeno, unas ventiladas, y el paciente empezó a despertar. Por eso para mí es importante
que reconozcan la parada cardiorrespiratoria y no les pase lo que pasó en este paciente, que le han hecho un masaje por las puras. Y sí, casi lo mata. Yo creo que si hubieran demorado unos 5 o 10 minutos lo hubieran matado. Felizmente que ha llegado rápido al hospital. Caso 6. Me va a ayudar para el caso 6 la señorita la doctora Solange Ani Quispe Umpiri. Doctora Ani Quispe Umpiri, ¿está? La doctora Susan Chalco, ¿está? El doctor Yulmer Luicho, ¿estará? Yulmer Luicho. Doctor, Richard viene de 15 años, llega del servicio traído por su mamá. Estaba claramente excitado y alegre. Su mamá dice que estaba fumando y que estaba tomando toda la noche. Se va al baño y se desmaya y prácticamente le da una parada. La mamá empieza a pelear con el de seguridad porque no le dejan ayudar y nadie le auxilia. Y a la enfermera que pasó por ahí le echa la culpa. El señor Richard tenía una midriasis marcada. ¿Qué es lo que pensarías? ¿Por qué le ha dado su paro? ¿Podrías decirlo un poquito más fuerte? ¿No te escucho? Cierto, sería por una posible sobredosis. Exacto, este paciente se ha drogado, es lo más seguro, que se ha drogado. ¿Y qué podríamos hacer nosotros para salvarle a este paciente? Lo que primero tendríamos que saber es qué droga ha usado y según eso darle el medicamento apropiado. Exacto, podemos utilizar sus antídotos sin ningún problema. Ya le utilizamos el antídoto, le inyectamos endovenoso, le conectamos con un masaje cardíaco y el paciente empieza este es un truco que yo les quiero decir. Cuando nosotros hagamos masajes cardiorrespiratorios y nuestros pacientes sobrevivan, para mí es importante 2 cosas. Si mi paciente despierta, lo mantengo despierto, no lo cedo. Si mi paciente tiene el ritmo, latido, pulso, pero no despierta, lo hago dormir. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Ustedes se van a dar cuenta que mientras más auxilian a los pacientes, el paciente puede levantarse y tener algo de conciencia. Y yo no lo hago dormir. Muchos médicos se equivocan y dicen, ha despertado, ya, conectemos a ventilador mecánico y sedación. Y este paciente que ha despertado, lo meten a ventilador mecánico, lo sedan y al día siguiente, cuando quieren despertarlo, ya no despierta. Entonces, si mi paciente, después del paro, ha despertado, manténlo despierto. Pero si mi paciente después del paro no ha despertado, manténlo dormido. Porque recuerda que ese cerebro se está reiniciando. Y si tú a una computadora que se esté reiniciando lo desenchufas, se te va a malograr. Y si un cerebro que está reiniciando lo desenchufas, se te va a malograr y no va a iniciar. El último casito que acabo de aumentar, que me ha acordado que lo he visto la anterior semana. El doctor, a ver, Fabiola Maquera, ya, Fernando Meneses, creo que ya me ayuda, ¿no, Fernando? Udelia Carcausto, la autora Udelia Carcausto, ¿estará? Doctora Udelia, ¿se encontrará? Entonces, la autora Luz Marina Calla, ¿se encontrará? Doctora Luz Marina Calla. El doctor Alex Miguel Choquecota. Doctor. Doctora. Presente, doctor. Ya, doctor, este caso es sencillo. Es un paciente que se llama Roberto. Dice que ha sufrido un accidente de tránsito. Lo han traído desde Mazuco. No sé dónde será Mazuco, yo sé que es lejos. Y lo ha traído el Serenazgo en la camioneta. Y como el señor estaba en accidente de tránsito, lo han puesto en una camilla, en la camioneta. Te avisa el de Serenazgo, o te llaman, te dicen, doctor, que ha habido un accidente, están trayendo los pacientes. Ya, ¿cómo está? El señor Roberto está bien, un poquito que le hacía frío, ha sangrado de la pierna, pero le traemos para que le vea el traumatólogo. Su pierna está rota. Ya, bacán, perfecto. Y mientras tú escuchas que la camioneta ha parado, estacionada, y todos se dan cuenta al momento de bajar que la camioneta ya tiene, ¿cómo se llama? Que la camioneta
al momento de bajarlo, el paciente ha hecho una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué puedes pensar que a este paciente lo haya matado, o bueno, le haya llevado esta parada? No tienes más datos. Los del serenazgo te cuentan lo que ha pasado. Doctorita, ¿qué piensas que lo haya matado a tu paciente? O lo esté matando. Y tú puedes revertirlo porque tienes que revertir la parada. Lo que tú quieras, doctora, sin ningún problema. Como es un accidente de tránsito, tal vez tuvo lesiones, Una hipovolemia por hemorragia. hipovolemia, sí, cierto. Ya, puede ser una causa. Otra causa, yo le pongo transfusión de sangre y lo resuelvo. Otra causa. Muy bien su respuesta, doctora, pero ¿qué más podría pensar? A ver. Lo han traído desde Mazuca en la camioneta. Lo más seguro es que lo hayan traído en la parte de atrás. Y la parte de atrás no tiene cubierta. ¿Alguna vez han viajado en la parte de atrás de una camioneta? Cuando viajan en la parte de atrás se abrigan porque hace un frío pero brutal. Este paciente Roberto ha hecho parada por hipotermia. Estaba hablando, conversando, pero como nadie le ha cubierto, lo han cubierto con una mantita, el frío lo ha matado, lo ha deprimido y se empezó a dormir y se estaba muriendo. ¿Y cómo pueden revertir este paro? Masajes, desfibrilación, sí, pero ¿cómo lo resuelves? Suero caliente, suero a 37, 40 grados y mantas eléctricas. Y el paciente va a empezar a tener calorcito y va a empezar a recuperar su color. Entonces podemos ver que en un paciente que ha hecho una parada cardiorrespiratoria, lo que debemos pedir entre los primeros exámenes es electrocardiograma, gases arteriales. Tenemos que pedir una radiografía de tórax. Y si no tengo una radiografía, ecografía al pie del paciente. Otras cosas como electroencefalograma, demás laboratorios como hemograma, glucosa, urea, creatinina, hemoglobina. ¿Podemos pedirlo? Claro que sí, pero los que me van a dar una respuesta rápida es el electrocardiograma, los gases arteriales y la ecografía, porque apenas yo lo empiece a utilizar puede tener una respuesta. Electrocardiograma, para ver si mi paciente estaba sufriendo o sufrió un infarto agudo de miocardio o un embolismo pulmonar. Gases arteriales, para ver que mi paciente no esté cursando una acidosis metabólica o una hipo o hipercalemia. Ecografía, para ver que mi paciente no esté con un taponamiento cardíaco o un neumotórax a tensión. Así es la medicina, bien sencillo. Si yo pido 3 cosas, puedo tomar la decisión de cuál le va a salvar a mi paciente y puedo resolverlo de una forma veloz y fugaz. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Doctor, si el paciente tiene fracturas costales, ¿normal podemos hacer la desfibrilación? Sí, sin ningún problema. Se te va a morir. Tienes que ayudarle. Si ves que tu paciente está en una taquicardia ventricular, puedes hacer una desfibrilación sin ningún problema. Y sobre las compresiones torácicas, doctor. También es mejor que tengas 2, 4, 6 costillas rotas a que tengas un cajón de muerto. Recuerda que unas buenas compresiones torácicas te van en un inicio, te van a acompañar de fracturas costales. Nadie nace sabiendo, todo se aprende. Al inicio, cuando yo hacía masajes cardíacos, sí, he roto un par de costillas. Después ya le agarras el punto y ya sabes cómo hacerlo. Lo vamos a hacer en las prácticas con simuladores. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. En caso si el paciente, digamos, tenga un vello en pecho, ¿eso afectaría a la RCP, a la desfibrilación, perdón? Claro que sí. Recuérdate que lo que dicen las guías de AJA es que tú, ¿cómo se dice? Afeites ese vello. Es lo que dice la guía. Pero si no puedes afeitar, simplemente aumenta más gel o utiliza los parches, las paletas, en vez de los parches. Lo ideal
Y lo ideal que dice la normativa es que coloques unos parches y los jales ¡fa! Para retirar todos los vellos, cosa que nunca he visto, cosa que no sé si será efectivo, pero lo que sí está en los protocolos indica que puedes aumentar el gel conductor, porque es un gel conductor, no es el gel de ecografía, en las paletas para mejorar la conducción, o puedes evitar unas zonas donde no tenga mucho vello, pero no afectar. Cuando ustedes ya tengan más experiencia o cuando hagan una reanimación de verdad, se van a dar cuenta que hasta el mismo pecho del pacientito huele a quemado por la descarga de los joules. ¿Y cuánto deben cargar en la máquina? Cuando me preguntan, doctor, yo no sé cuánto cargar en la máquina, yo les digo fácil, cárgalo lo máximo. Si tu desfibrilador es monofásico, 360 es lo máximo. Y si tu desfibrilador es bifásico, los 200 o 240. Y doctor, si yo no sé qué es, no importa, cárgalo en lo máximo y desfibrila con lo que tengas. Mientras tú desfibriles con lo máximo de tu máquina, el paciente tiene una posibilidad de vivir. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en la taquicardia ventricular, ¿siempre hacemos desfibrilación o podemos empezar con cardioversión eléctrica? Muy buena pregunta. Si te das cuenta en los estudios actuales, la desfibrilación sincronizada lo que busca es encontrar o sincronizar en ese punto de reinicio cardíaco. Nosotros los especialistas nos enseñan a más dirigirlo a una de cardioversión sincronizada, porque el éxito en una desfibrilación, tu éxito es menos del 20%, pero por lo menos es casi 20%, mientras en una resincronización el éxito supera el 80%. O sea, si tú resincronizas, tu paciente va a salir más activo, vas a poder reactivar ese corazón, pero si tú desfibrilas es como hacer un tiro al aire, puede activarse como no. Por eso para nosotros es importante el masaje. Pero eso ya es para los especialistas. Lo que yo recomiendo a los médicos generales es siempre un buen masaje, una buena ventilación y una desfibrilación precoz con lo máximo que tenga. Pero si tú me dices, en la experiencia me ha ayudado más la resincronización, la respuesta es sí. La desfibrilación en secuencia sí busca poner en el punto de resincronización. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, coordinen. Dígame. Doctor, sobre la dosificación en joules para la cardioversión, ¿cuánto deberíamos usar? Como les he dicho, los joules es lo máximo que te ofrezca tu máquina. Si es una máquina monofásica, 360, y si es una bifásica, dependiendo de la marca, entre 200 a 240. Si tú no sabes si es bifásica o monofásica, agarras la perilla y lo juegas tic, 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 hasta donde llegue máximo, y lo cargas. Recuerda que cuando tú vas a desfibrilar, tienes que decir, fuera yo, fuera tú, fuera todos, para que todos se alejen del paciente, porque hay algunos que otros pacientes, familiares y sobre todo profesionales de salud que siguen tocando al paciente y ahí no vas a tener una parada, vas a tener dos paradas de tu paciente y del accidente que pasó. La desfibrilación es fuerte, por eso el paciente salta. La descarga eléctrica es fuerte, lo máximo. Si tu máquina es bifásica, 200, 240. Y si es monofásica, 360. Lo que te ofrezca, mayor tu máquina, sin ningún problema. La resincronización ya es otra cosa. Ajá, sí, a eso me refería, doctor. Para la resincronización, ¿cuánto deberíamos usar? Dependiendo del paciente. Si estamos hablando de una fibrilación auricular, una taquicardia ventricular, o taquicardia auricular, taquicardia ventricular. Si no conocen las enfermedades y quieren hacer un cálculo, yo diría entre 100 a 150 joules, en la mayoría de pacientes va a responder de una forma normal. Y lo bueno de resincronizar a menos dosificación es que tu corazón va a tener menos traumas, menos complicaciones mecánicas en la recuperación. Como ya les he mencionado, mientras tú más desfibrilas, más complicaciones mecánicas tienes en este corazón, porque tú pasas una cantidad de electricidad, por lo cual fríe tu corazón y es más fácil que se rompa tanto los ligamentos como las paredes. Pero si tú haces una descarga dirigida con menos joules, esto simplemente va a reiniciar el nodo sinusal y las complicaciones se van a llevar al mínimo. Muy buena pregunta, doctora. Felicitaciones. ¿Alguna otra pregunta?
Lo que se les ocurra, muchachos. ¿Habrán visto algo? ¿Habrán dicho algo? ¿Habrán visto alguna experiencia? No importa lo que han visto en la tele. Doctor House no sabe nada. Ya, listo, muchachos. Tomamos la lista para que se puedan ir y yo también me pueda ir. La siguiente clase que vamos a tener conmigo va a ser este día sábado. Sábado a las 10 de la mañana. Vamos a completar lo que es atención inicial del paciente y completar lo que es la introducción para no tener en ahí deudas de temas del anterior año, de las anteriores semanas que no hemos podido empezar. El doctor Ríos, sí, dígame. Tenemos prácticas el día sábado. ¿De qué tienen prácticas? Con el doctor Oscar Ríos. Ya, entonces en la tarde. También nos ha programado por la mañana y por la tarde para recuperar las horas que... Ese es el detalle, todos estamos recuperando. ¿Te parece en tal caso el sábado en la noche? Ya, doctor, está perfecto. Ya, perfecto. Sábado en la noche, tipo 8, y recuperamos como, bueno, tenemos que ponernos al día. Okay. Con el doctor, ¿ustedes ya les han compartido el sílabus? Aún lo he visto, pero está incompleto en el aula virtual, doctor. No, ese del aula virtual recién lo estoy subiendo, no, Claro. no me han dado eso. No, yo te digo el PDF que les he compartido a su delegado. ¿El PDF de emergencias? Sí. Un momentito, doctor. Creo que estaba en rote y nos han prohibido usar el celular. ¿Dónde está? Ya. Sí, lo compartí. Ya, perfecto. Ahí van a ver los temas y voy a intentar hacer todo lo que se pega más. El doctor Ríos nos va a apoyar y para que todos puedan completar la carga de materias, porque se van a dar cuenta que son muchos temas, el doctor va a empezar de atrás adelante y yo voy a empezar de adelante atrás. Yo voy a estar empezando con todos los temas como dicen. En generalidades, atención, reanimación, creo que después toca shock o toca politraumatizado, no me acuerdo. Y el doctor va a empezar de atrás adelante. Creo que son intoxicaciones, emergencias gastrointestinales, emergencias endocrinológicas, para que así una semana yo vaya a avanzar y una semana va a avanzar el doctor Ríos, para que así ustedes puedan descansar también y puedan asimilar, porque la emergencia es amplia, pero es fácil. Lo único que yo pido para que ustedes puedan pasar mi materia, y como siempre lo digo, es que no maten pacientes. No tienen que matar a sus pacientes. Y aunque no lo crees, eso es lo más difícil de hacer. Las siguientes prácticas tienen que dejar indicaciones cuando estén con el paciente. Lo que quiero es que ustedes piensen y digan, doctor, lo voy a dejar en NPO por esto, doctor, le voy a dar cloruro por esto, doctor, le estoy dando este antibiótico por esto, doctor, le estoy dando este analgésico por esto. Pueden darle ustedes lo que quieran, hasta agua de mote voy a aceptar, mientras no lo maten a su paciente. Eso es lo único. Si ustedes dan un medicamento que puede matar a su paciente o puede producir un efecto colateral que es indeseable, ahí sí, considérense reprobados de mi materia. Pero les voy a enseñar a que ustedes puedan pensar y analizar bien sus indicaciones y puedan ver bien sus enfermedades. Los pacientes son polipatologías, no solamente vienen de una enfermedad, vienen con varias. Ya van a aprender poco a poco. Tienen que sacar el criterio de un médico. ¿Listo? Listo, muchachos. 9 de la noche. Repasamos con la asistencia y ya nos podemos ir. Okay. Miriam Alfaro, ¿vino? Miriam Luz Alfaro, no vino ni no vino. Alexandra Paz Alarico. Alexandra Paz Alarico. Presente, doctor. Ya, sigue. Solange Ivonne Caliza ya. Presente, doctor. Luz Marina Calla Ticona. Presente, doctor. Udelia Carcausto Álvarez. Buenas noches, doctor. No se me puede escuchar presente. Ya. Johnny Karima Mani. Buenas noches, doctor. Presente. Elvis Casilla Paredes. Elvis Ronaldo Casilla Paredes. Pascual Carita Quea. Presente, doctor. Susan Chalco Taca. Buenas noches, doctor. Presente. Susan, no has contestado la primera, ¿no?
Ya no importa. Noemí No, sí, Chambicea contesté, Portilla, Presente, doctor. Buenas noches. Alessandra Vanessa Chaña Díaz, Presente, doctor. Buenas noches. Juan Carlos Chipana Anca, Presente, doctor. Buenas noches. Ángel Miguel Choquecota, Presente, doctor. Buenas noches. Yuset Cuevas, Presente, doctor. Buenas noches. Fiorella Cutipa, Presente, doctor. Buenas noches. Diego Stalin Cutipa, Presente, doctor. Buenas noches. Johan Flores Choque, Presente, doctor. Buenas noches. Axel Flores Gómez, Vidal Flores Mamani, Buenas noches, doctor presidente. Joaida Flores Condori, Presente, doctor. Buenas noches. Roger Huarachi, Presente, doctor. Buenas noches. Vanessa Ito Larico, Presente, doctor. Buenas noches. Esther Llanos, Presente, doctor. Buenas noches. Yulmer Luis Luicho, Sí, doctor, buenas noches. David Maldonado, Presente, doctor. Buenas noches. Eber Mamani, Willy Wilfredo, Presente, doctor. Buenas noches. Renan Mamani, Presente, doctor. Buenas noches. Stephanie Mamani, Presente, doctor. Wendy Maquera, Presente, doctor. Mary Maquera, Buenas noches, doctor. Presente. Fernando Meneses, Presente, doctor. Buenas noches. Lady Monroy, Presente, doctor. Buenas noches. Selene Ortiz, Presente, doctor. Buenas noches. Yosel Paxi, Presente, doctor. Buenas noches. Milagros Parimarca, Presente, doctor. Buenas noches. Avi Perca, Presente, doctor. Clinton Pérez, Presente, doctor. Rubí Quispe, Presente, doctor. Buenas Denis noches. Quispe, Presente, doctor. Annie Quispe, Presente, doctor. Buenas noches. Liz Quispe, Liz Mireya Liz, Presente, doctor. Buenas noches. Miriam Brisela, Presente, doctor. Gaby Judith, Presente, doctor. Maricel Micaela, Presente, doctor. Alejandra Rosela, Presente, doctor. Simón Richard, Simón Richard se encontrará, Grisel Torres, Presente, doctor. Axel Manuel, Presente, doctor. Kelly Melina, Presente, doctor. Albert Hierba. Presente, doctor. Ya muchachos, la Doctor, perdone, Luquia Pasa no me llamó, doctor. Luquia pasa, yo igualdo. ¿Sí te he llamado? Sí, doctor. Sí. Doctor, disculpe, mamá Nicori no me llamó. Mamá Nicori, Ever Jean-Pierre. Ah, sí, no, tiene razón. Ya está presente. El único que no vino sería Miriam Alfaro, ¿no? Sí. Ronald Casillas se encontrará. Ya, se fue de la clase. ¿Qué podemos hacer? Ya, listo, muchachos. Yo sé que tienen varias preguntas. Vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta, gustoso de contestarle lo que ustedes desean. Tanto sea de los temas que se va a avanzar como de los temas que ya están avanzados. La idea es que ustedes aprovechen que si yo sea su docente es que yo soy una persona de amplio entendimiento que les va a apoyar en todo lo que se pueda. Pregunten. Si no pregunten, yo no me voy a acordar. Yo voy a dar el tema lo más básico posible. Si ustedes preguntan, van a ver que van a sacar trucos, anécdotas. La mayoría de las prácticas que yo hago son para prácticas con pacientes que fueron reales, murieron o fallecieron. Son experiencias que yo he tenido o experiencias de algunos colegas. Y son cosas que ustedes van a ver más frecuente de lo que quisieran. Y la idea es que les quede eso y que cuando venga sepan qué hacer. Busquen el porqué de las cosas. No hagan como otros internos que dice paciente gestante, ya pídele el perfil de preeclampsia. Y ahí le dices, ¿por qué le pedimos en ahí plaquetas? O sea, siempre se pide, me dice.
¿Por qué pides bilirubinas? Por la falla hepática. ¿Por qué? ¿Por qué las bilirubinas están alteradas y el tejido no? ¿Qué tengo que dirigir? Y el interno no sabe por qué. No hagan automático, aprendan el por qué y van a ver cómo les va a ir. La medicina es fácil, no es complicada, solamente necesitas lógica. La mayoría de acá va a salir aprendiendo y la mayoría va a salir bien preparado, es la idea. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta ahora, doctores? Listo, muchachos, con eso me despediría hasta nuestra próxima clase. Este día, viernes a las 8 de la noche, no, sábado a las 8 de la noche, ¿está bien? Sí, doctor. Ya. Y como son de noches, yo pienso que debe ser virtual. ¿O quieren hacerlo presencial? Virtual, doctor. Sería muy... ¿O les parecería la siguiente semana una clase presencial? Me gusta más hacer las presenciales porque puedo verlos y puedo hacerlos participar y les puedo despertar. Sí, Sí, doctor, estarían presenciales. Y entonces lo vamos a dejar esto para la siguiente semana para hacerlo presenciales, ¿ya? Estas clases también se pueden repetir. La idea es que ustedes aprendan. Yo, como les he dicho a las enfermeras, por una máquina no se aprende. Me graban, me vuelven a ver, y después dicen, doctor, no, prefiero yo 1000 veces que usted venga a una clase, porque ahí por lo menos ya no me duermo. Cuando te pregunto a los ojos y te digo, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde tu cerebro va a funcionar. ¿Ya? Listo, muchachos, sería un gusto en saludarles. Buenas noches, hasta otra oportunidad. Hasta luego. Vámonos.